Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a IQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros es un placer compartir con ustedes este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país, así como también en el resto del mundo a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en el resto de los países. En este martes 19 de abril del año 2022. Las buenas noches al compañero Juan Sebastián, Ricardo y García. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Atahualpa, Ramírez Molún, Ata, buenas noches. A todos ustedes, gracias porque están con nosotros. Qué bueno, para compartir este martes, ya después de las medianías del cuarto mes del año. Después de que pasa Semana Santa, lo que falta es una bajadita o un resbalón para entonces ya caer en las Pascuas de nuevo, pero Pascuas de Navidad, de la Natividad, no de las Pascuas de Resurrección. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Quiero iniciar mi participación, como que me cambiaron la silla hoy, Cristian. Mi participación en el programa con un tema que desde ayer lo tenía en carpeta, pero la acumulación de temas pues hacen que se vayan quedando. Y es a raíz de el sermón de las 7 palabras que ayer comentábamos de manera casi tangencial, y donde Juan Sebastián decía que había gente que había querido sacarle filo, colocando como el sermón de las 7 palabras de los obispos como una especie de recriminación a las actuales autoridades del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, y hacía la observación de que esto ha sido siempre así, y realmente la lectura de las 7 palabras siempre se tratan de adaptar a la situación que vive la República Dominicana en su momento, llámese como se llame el partido de gobierno, el partido que esté ejerciendo el poder en ese momento, o el partido que está en el gobierno. Pero la reflexión de los obispos con relación a las 7 palabras, más que hablar de lo que es, lo que podría ser una posición frente a las ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader, debía servir para que los políticos en sentido general sintieran vergüenza. Hoy en la mañana leía algunas opiniones sobre las 7 palabras de los obispos, el sermón de las 7 palabras. Ahí estaba el vocero del PLD por un lado, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por el otro. El ingeniero Vargas Maldonado señalaba que las iglesias han sido certeras sobre reflexionar las últimas palabras de Jesús en la cruz, retrotrayendo la realidad actual. Y así también habló el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez Beato, que ese quiso politizar aún más el tema. Pero realmente, cuando digo que debe servir de vergüenza, porque todos los años el tema de la lectura de las 7 palabras con sus reflexiones, lo que hace es enseñar las carencias y las
debilidades del desempeño político en nuestro país. Decía esta mañana que cuando a uno le llamaban la atención en su casa por alguna tropelía o diablura de muchachos que uno hacía o hasta por una mala nota en la escuela, pues uno sentía vergüenza, y si se lo hacían delante de otras personas que fueran nuestros padres y que la reprimenda viniera de nuestros padres o de un tutor o de alguien muy cercano, la vergüenza uno la sentía. Pero en este caso había otros niños que le entraba la reprimenda por este lado y le salía por este. Y así parece que pasa con los políticos. Lamentablemente en nuestro país no hemos tenido un ejercicio político cohesionado y que a nivel institucional, que en este caso serían los partidos políticos, fijen posiciones definidas sobre distintos temas que afectan a la sociedad dominicana. Cuando hablo en ese sentido, es que usted nunca ha visto un partido político fijando una posición como organización sobre ningún caso en la República Dominicana. Siempre se habla de que el vocero de tal bancada o de tal partido dijo tal cosa, pero nunca se habla de que esa es la línea de ese partido. Por eso aquí prácticamente los partidos no se han diferenciado desde el año 1978, quizás para acá. Antes del 78 había una línea izquierdista, esta fue desapareciendo, y otra que se identificaba más hacia la derecha o con tendencia derechista. Los políticos nunca han elaborado un proyecto de nación y se han puesto de acuerdo para que se vaya ejecutando. Y el que me cite la Estrategia Nacional de Desarrollo con mira al 2030, que muchas veces es citada por el liderazgo político, le voy a decir simple y llanamente que busque qué se ha hecho con esa Estrategia Nacional de Desarrollo y si realmente se han ido cumpliendo los objetivos que se trazan en esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Solo se usan para citarse. Claro, poniendo el paréntesis de una situación anómala como fue la situación de la pandemia. Pero ese relevo generacional que debió darse del liderazgo político terminó contaminándose con la vieja política y con los viejos líderes y tomando como referencia el ejercicio tanto del poder como de la política, del ejercicio de esos viejos líderes que estaban en otra época, en otros tiempos. El asunto de la reflexión de las 7 palabras de los obispos, lo que debe hacer pensar a ese liderazgo político es hasta dónde ellos se han ido desconectando de la realidad dominicana y han sido cómplices por épocas y por años de que este país, que ha tenido un crecimiento económico durante los últimos 50 años con un promedio por encima de 5, no haya podido solucionar uno solo de los problemas que estamos oyendo desde la década del 70. La falta de agua potable, la falta de estabilidad en el servicio de energía eléctrica, la falta de una salud garantizada en el orden estatal, la misma organización del Estado, la institucionalidad del Estado, la tributación. Todos los días y todos los años estamos inventando nuevas fórmulas porque no hacemos leyes definitivas, o sea, leyes bien definidas que no tengan que estarse modificando y que perduren en el tiempo hasta que se genere una situación diferente. Las reflexiones de las 7 palabras no son un llamado a la iglesia, que también tiene sus pecados, porque la iglesia católica debía también confesar sus pecados y reencontrarse con la población que ha seguido la doctrina cristiana y que se ha adherido a la religión católica, con el cristianismo como base, como sustento. Esa actitud de que sí, los obispos tienen razón, los obispos o cargarle el dado a que se refieren al gobierno de turno, es la actitud irresponsable que ha mantenido el liderazgo político nacional a partir de la implementación de la lectura de las 7 palabras y sus reflexiones de los obispos dominicanos.
los políticos debían tener vergüenza. Igual que los empresarios también, que se han mantenido de este lado mientras el descrédito le cae a los políticos, porque los empresarios tampoco han elaborado un proyecto para el desarrollo que no sea el enriquecimiento personal o empresarial para determinados sectores. Encaminar la República Dominicana en un sentido de progreso y el derrame del crecimiento económico debe ser la meta de todos los partidos políticos, independientemente de quién sea el presidente de esa organización política, sino pensar como institución. Adelante, Juan Sebastián. Atahualpa, tú estás en una reflexión muy filosófica, puntual, pero caramba, dolorosamente alejada de una realidad incuestionable. Aquí los partidos políticos se han convertido en caldos de cultivo bacteriano. O sea, ya los partidos políticos solo son vehículos, no son portadores de una propuesta. La palabra vergüenza que tú utilizas para enrostrársela a esas instituciones, eso no está dentro de la deontología partidaria. La desvergüenza, el desatino, el transfugismo, el búscame lo mío. Ya los partidos políticos no portan en sí ideologías para que propendan en beneficio del país para el cual aspiran o el que aspiran a dirigir. Esto se ha convertido en una sentina, en un pantano. Ojalá que cambie. La iglesia, como siempre, hace su sermón de las 7 palabras. Y como tú dices, es una búsqueda de congraciarse con una ciudadanía que está, caramba, sufriendo estos problemas acuciantes propios y extranjeros, ¿verdad? Que vienen de fuera y que también se agravan por las deficiencias locales. De todas maneras, la palabra vergüenza no existe en los partidos políticos. Muy buena tu reflexión, pero no creo que el grave problema de este país, Atahualpa, es que los presidentes advienen por un sistema de partidos políticos. Es que el problema no está en los partidos políticos. Y ese sistema está podrido, Atahualpa, porque aquí no podemos elegir a una persona del pueblo con una constituyente de gente del pueblo. Tenemos que adherirnos como si fuera de un contrato obligatorio a las opciones que presenten los partidos políticos. Y todos, absolutamente todos están podridos. Yo no soy tan radical, este país no tiene futuro. Podridos. O sea, yo lo que creo que han llevado el camino equivocado por décadas y que en algún momento tendrán que reflexionar y que llegará un liderazgo que cambiará esa forma e inclusive hasta la misma forma de elección que hay en la República Dominicana, que hasta para usted participar en un proceso electoral tiene que registrar un movimiento o un partido político con determinados requisitos del 5% de las votaciones o de los inscritos en el padrón. Eso es inconstitucional, eso debía de ser eliminado. El hecho de que usted participe en un proceso interno de un partido político no tiene por qué estar garantizado en que usted sea miembro de ese partido. O sea, yo no le veo la razón. Usted se va, por ejemplo, al caso de ahí donde tú estás, en Estados Unidos. La membresía en términos de inscripción en los partidos políticos tradicionales de allá, el republicano y el demócrata, es minoritaria. La gente simpatiza, sigue una corriente de ejecutorias gubernamentales o de pensamiento de gobierno por lo que plantea o el republicano o el demócrata. Aquí, si usted no está inscrito en un partido político, no puede participar en unas elecciones. Y si usted no conforma un movimiento, tampoco. Eso no es inconstitucional también. Digo yo. Bueno, es que aquí la legislación electoral se soporta sobre la base de organizaciones políticas. Infortunadamente, Atahualpa. Y entonces, las ofertas que nos hacen se incuban ahí. Y por más quimeras y más promesas, todos sabemos que sigue siendo el mismo material. El mismo material. Bueno. Lamentablemente, el país por esa trayectoria no le veo futuro a mediano plazo.
en términos de una madurez política y salir del pantano en el que nos encontramos. El insigne filósofo, conocedor de la vida español, Julio Iglesias, dijo que el día que él deje de soñar es porque logró comprar sus sueños. Lo dejo también como el día que uno deje de soñar es porque ya no tiene ya alternativas, no piensa que pueden cambiar las cosas. Por eso, sí, pero espera, ya, antes de irnos, en este programa, tú y yo tenemos un sueño ya de 22 años y a veces es una pesadilla. ¿Cuándo es que vamos a despertar? Porque no hemos logrado que esos sueños se materialicen. Al contrario, el derrotero es peor. todo lo contrario, yo creo que el país ha ido cambiando y progresando y hemos alcanzado algunos que otros objetivos. Lo que no hemos hecho es desparramar de manera equitativa el crecimiento económico que hemos exhibido como una especie de milagro alemán. Ese es el problema. Como dice el doctor Valdés Alviso, lo ha señalado en este y en el gobierno pasado, cuando empezó a decir hay que derramar el crecimiento económico, hay que derramarlo, no solo exhibirlo, tenemos que derramarlo y no lo hemos hecho. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque, por favor quédese con nosotros.